impulsando desde la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, dentro de este contexto inédito e insólito, si se quiere, de esta pandemia que nos toca atravesar. Y en este ciclo de acciones, como decía, que estamos atravesando con nuestra institución, recurriendo justamente a charlar y escuchar, fundamentalmente a expertos en las distintas materias que hacen al quehacer de las pymes. Hoy nos toca y tenemos el gran gusto de estar compartiendo esta charla con dos expertos en una materia, como recién decíamos con Rodrigo, en la cual vamos a entrar en calor porque es nada más ni nada menos que la economía. Vamos a poder charlar y escucharlos sobre alternativas de inversiones locales e internacionales y financiamiento para las pymes. Acá veo un concepto que creo que es, ellos lo van a decir mucho mejor que yo, creo que es fundamental, que es estrategia. Es decir, dentro de la, si se quiere, desesperación en la que estamos, muchos comercios y pymes, pequeñas empresas, bueno, ellos nos van a poder dar un pantallazo y ciertamente tal vez algún panorama sobre estrategias para atravesar y para empezar a salir de esta situación. Nos acompañan José Chahue, corregime José si me equivoco, es Head de Estrategia de Consultatio Financial Services. Sí, señor. Muy bien. Y Rodrigo Álvarez, economista CEO de Analítica Consultora, y permítame decirlo, hijo de un tremendo jugador de básquet de mi querido estudiante de Bahía Blanca. Así que, bueno, los dejo con los que saben. Bienvenidos a todos y adelante. Bueno, muchas gracias José por la introducción. Qué lindo hablar con bahienses a la distancia. Bueno, me gustaría estar allá jugando un picadito. Hay cosas que uno extraña de Bahía Blanca. Cuando me vine a Buenos Aires, estaba lleno de cancha de pádel, pero hay algo que en Buenos Aires no existe, que es la cancha de 3 contra 3, o la de 4 contra 3, la cancha chica para jugarte el picadito, es algo bahiense, ¿no? Producto de la reconversión de la cancha de pádel, pero una particularidad de Bahía, y es una de las cosas que más extraño, monte y demás. Pero bueno, me toca hablar un poco de economía. La idea cuando pensamos la charla con José es plantear, obviamente es una cámara que nuclea empresas que están en distintas situaciones, con distintas particularidades, y la idea es tratar de atender las consultas, las preocupaciones, la incertidumbre que tienen ustedes. Vamos a hacer una presentación breve con José. Yo tal vez voy a encargarme de plantear algunos lineamientos macroeconómicos de lo que estoy viendo, de lo que estamos viendo de la consultora, y José va a complementar, contrastar esa mirada y tratar de bajarla por ahí a herramientas de inversión, e incluso plantear alternativas de financiamiento. La primera reflexión es que, digamos, estamos ante un escenario totalmente inédito en el marco de una crisis que en la Argentina no empezó hoy. Digamos, el proceso de deterioro macroeconómico arrancó, si uno mira el horizonte reciente, en 2018, pero si se extiende la mirada, yo diría que no hay crecimiento sostenido de 2010-2011, ¿no? Entonces, claramente una década perdida en términos de crecimiento, y aún viendo las proyecciones más optimistas, claramente el camino que tenemos por delante es complejo y muy desafiante. Entonces, algunas reflexiones. Claramente es la primera vez que nos enfrentamos también a una caída de la actividad de la magnitud que vamos a tener este año, de más de 10 puntos del PBI, con más de 10 puntos, alrededor de 10 puntos de agujero o de déficit fiscal, ¿no? Si consideramos no solo el gasto, sino las necesidades
no solo el gasto primario o el déficit primario, sino la necesidad de financiamiento globales. Entonces, estamos hablando de una magnitud de una crisis totalmente inédita que encuentra al Estado Nacional con prácticamente sin herramientas. ¿Sí? Entonces, sin herramientas para financiarse, sin herramientas para compensar la pérdida de gasto, sin herramientas para inyectar recursos masivos a la economía. En este marco es en el que planteamos que tal vez para empezar a mirar el vaso medio lleno y empezar a ser constructivos respecto de esta situación que hoy nos toca, nos atraviesa, es que se dio un avance con la aceptación o con el acuerdo entre el gobierno y los acreedores. Creo que se definió un norte de la política económica. La Argentina empezó a tomar algunas definiciones. Esa definición, o el canje de la deuda, lo único que hace es aplanar la curva de vencimientos económicos, es decir, posponer el problema y darnos algún par de años de oxígeno, pero claramente este acuerdo no resuelve los problemas fundamentales, sino tan solo nos empieza a poner en plano de igualdad con otras economías, digamos, con las cuales, o el resto de las economías con las cuales la vinculación de esas economías con el mundo financiero es una normalidad. Bueno, para la Argentina, durante muchos meses de idas y vueltas, parecía que cerrar un acuerdo iba a ser algo esquivo, finalmente primó la racionalidad, se cerró el acuerdo, ahora lo que viene sobre la mesa, o lo que vemos es que efectivamente la magnitud de los desafíos que tenemos por delante siguen siendo enormes. Nos hemos sacado tan solo un problemita, pero por delante tenemos muchas cuestiones. La primera en el ordenamiento, si se quiere, financiero, pensando Argentina de cara al mundo, es cerramos con los acreedores externos, seguramente con los acreedores locales también vamos a cerrar. La primera cuestión es el Fondo Monetario, ¿no? El Fondo Monetario que acá tiene digamos, una mirada en Argentina, un tinte negativo. Yo creo que en esta circunstancia el Fondo Monetario también tiene, o la mirada de la necesidad de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario tiene una pata positiva, que es que el Fondo Monetario me va a exigir consistencia, al menos consistencia desde el punto de vista del planteo del plan económico, me va a exigir determinados acuerdos, determinados sacrificios, y obviamente la Argentina va a tener que tomar definiciones sobre alternativas que en todo caso siempre son costosas. Porque cuando decimos, bueno, la Argentina va a tener que ajustar el gasto, pasamos de un déficit de 8 puntos, la primera cuestión es, bueno, ¿con qué nivel de déficit nos vamos a encontrar el año que viene? ¿Y por qué es importante? Y vamos rápidamente a la cuestión fiscal, como el nudo gordiano de la problemática en mi mirada de mediano y largo plazo. Bueno, sencillamente porque en los últimos meses, ustedes saben que la recaudación se desplomó y el gobierno tuvo que atender a gastos extraordinarios. Después podemos discutir si está bien la pandemia, la cuarentena, 150 días no, 150 días sí, podría haber hecho otra cosa. Es una discusión muy grande. Lo cierto es que eso exigió una magnitud muy grande de emisión monetaria. Entonces, la emisión monetaria está asociada o anclada al desequilibrio fiscal. Entonces, cuando yo pienso las variables, como José, que va a empezar a charlar un poco de las variables nominales, es decir, qué puede pasar con la inflación, cómo posicionarse, qué hacer,
necesariamente tengo que ver el origen de toda esa liquidez, que es la cuestión fiscal. Entonces, hoy, el propio Banco Central reconoce, en un comunicado que salió hoy, el comunicado de política económica, reconoce que hay un nivel excedente de liquidez fenomenal en la economía. Ustedes me dirán, las empresas, bueno, yo no vendo, mi nivel de venta se desplomó, bueno, es cierto, pero ese nivel de liquidez hoy se encuentra en cierta forma contenido porque hay una demanda excepcional de pesos. ¿Sí? Gobierno inyectó pesos, pero hay una demanda muy grande de pesos producto de la pandemia. El ciclo económico, el ciclo de pago, la necesidad de saldo de pesos, hoy es más alta producto de la preocupación de la gente, producto de que no hay movilidad, producto de una serie de cuestiones. Entonces, cuando yo pienso cómo sigue la película hacia adelante, necesariamente tengo que pensar, primero, qué va a hacer el Banco Central con esa liquidez, y después cómo se empiezan a despejar las incertidumbres más estructurales. ¿Por qué? Porque si el año que viene no vamos a un nivel de déficit financiable, y después podemos discutir qué es un nivel de déficit financiable, esa fuente de generación de pesos va a seguir, y esa fuente de generación de pesos me puede presionar a la inflación, me puede presionar los dólares paralelos, me puede generar desequilibrios macroeconómicos de diversa índole. Entonces, estas cuestiones todavía no están resueltas. ¿Sí? El gobierno fijó el norte, acordó, hizo, yo a mi juicio, creo que hubo 3 señales en los últimos meses que a mí me dieron, me generaron cierta tranquilidad. Otras que me generaron mucha preocupación. Que el gobierno haya dado marcha atrás con Vicentín, que haya acordado con los acreedores, y tercero, la noticia de ayer, que haya aumentado la nafta, que es una decisión claramente impopular, pero que atiende a la necesidad de sectores específicos que hacen al crecimiento de Neuquén, de la producción de energía. Digo, como se dan esas señales, también se da Alberto Fernández diciendo el domingo que se iba a prohibir el dólar, la compra de los $200, que ya probamos que el camino de la prohibición no conduce a nada. Si yo les digo a ustedes, no piensen en un elefante rosa, ¿qué van a hacer? Alberto Fernández diciendo que, que el gobierno estaba analizando si se mantenía la compra de $200, en la invitación a que la gente salga a comprar masivamente esos $200, y no son 300.000 personas, son 4 millones. Pero a mí lo que más me preocupa es que le fue con ese planteo al gobierno, no fue una opinión trasnochada de algún asesor, sino fue el Banco Central. Entonces, hoy tenemos una tensión entre la visión de economía y la del Banco Central. Y todas esas tensiones se manifiestan en preocupación. Preocupación de los mercados, falta de definición. Entonces, cerramos el capítulo de la deuda, pero lo que vemos hacia adelante es que faltan definiciones, falta consistencia, falta, no pido un plan, pero algún balizamiento macro que todavía no está. Por charlas que nosotros hemos tenido con funcionarios de economía, la visión del gobierno es, bueno, que se entiende que hay un excedente de pesos, que se entiende que el año que viene vamos a tener que ir a una consolidación fiscal importante, que es de 8 puntos de déficit a 4, 4,5, 5, pero hasta que no se empiecen a dar esas, digamos, esas definiciones, el escenario financiero no se va a estabilizar. Y con una brecha de 80%, y ya te dejo, José, la economía no va a ninguna parte. La economía no va a arrancar. Porque el gobierno,
plantea que para que la economía crezca y para que poderle hacer, atender los compromisos a los acreedores se necesitan dólares. Pero con una brecha del 80%, el que tiene para liquidar dólares oficiales lo pospone, el que puede importar acelera, ¿sí? Y se da la percepción de que en la medida que uno baje, el dólar que empieza a ser más relevante para la formación de precios es el paralelo. Cuando el oficial se encuentra en niveles, si yo lo miro en términos históricos, está en niveles elevados. Entonces, con esta base y con estas cuestiones, después si quieren podemos charlar sobre preguntas que vayan surgiendo, de actividad, de inflación, preguntas más puntuales. Sobre esa base es que le cedo la palabra a José. Gracias, Rodrigo, pero me quedo con la idea de que me faltó el final de la película. Me contaste la trama, pero yo quería saber... Te la dejo, después vamos armando el... Yo acá esperaba un escenario macro que me diga cómo se resuelve la financiamiento, la brecha, el tipo de cambio y en función de eso la inflación. Y con ese escenario macro es mucho más claro saber para dónde puede ir la cosa. Digo, un poco en broma, pero un poco en serio también. Creo que acá se abren, el planteo de Rodrigo es clave, digamos, y da en el centro del problema, y es, acá hay un problema grande, y es que tenemos un agujero y que no sabemos muy bien cómo se va a resolver. O sea, hay un desequilibrio externo. Yo lo pondría de esta manera, si me permitís refrasear lo que vos planteaste recién, Rodrigo, pero tenemos un mapa que está caracterizado por 5 vértices, que es, tenemos superávit externo, entendido como balance comercial. Tenemos turismo prohibido, tenemos el cepo más duro que tuvo la historia argentina, tenemos el colapso importador más vertiginoso que haya registro, y tenemos un nivel de actividad que no se va que también tuvo su colapso y que no se va a recuperar por algún tiempo, y todavía nos siguen faltando dólares. Si uno piensa que en algún momento algunas de estas cosas puede mejorar en un sentido positivo, quiero decir, que por ejemplo, bueno, la actividad empiece a normalizarse mínimamente porque la perspectiva sanitaria mejora, o porque el turismo deja de estar prohibido, o sea, el flujo de viajes y demás, cualquier mejora de esas 5 vértices que yo planteaba recién, es equivalente a mayor drenaje de dólares. Entonces, uno puede pensar si el equilibrio es más o menos razonable, si recién planteaba un tema muy importante, Rodrigo, que era el tipo de cambio está en un nivel más o menos razonable, desde un promedio histórico, digamos, estamos flotando más o menos ahí. ¿Eso alcanza? ¿No alcanza? ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio hoy? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que con este tipo de cambio y todas estas medidas, o no medidas, sino contexto absolutamente excepcional que vos muy bien marcabas, perdemos reservas, no alcanza. Entonces, la pregunta es, primero, ¿cuánto tiempo puede aguantar el gobierno con esto? O la economía con esto. O, no sé, por ahí yo creo que tiene mucho más sentido hacerse esta pregunta con 7.000 millones de dólares de reservas que hacérsela con reservas netas negativas. Entonces, si alguien coincide con mi punto de vista, va a decir, ok, hace una cosa, ¿por qué no devaluás ahora? Subís el tipo de cambio, acortás la brecha y de esa manera aflojás un poquito la tensión cambiaria. Y probablemente alguno que esté en la misma conversación va a decir, mirá, eso mismo que estás diciendo se le ocurrió a Kicillof en el año 2014. Él devaluó con esa idea, en realidad antes aceleró el ritmo de evaluación, y como lo hizo sin un plan, a los 6 meses estaba parado en el mismo lugar.
bueno, pero ahora es distinto. ¿Por qué es distinto? Bueno, porque, como dijo bien Rodrigo, tenemos al fondo y el fondo nos va a dotar de consistencia. Bueno, pero eso va a ser dentro de 6 meses, porque la verdad es que el acuerdo falta un ratito todavía, ¿no? O sea, hay que sentarse, ya vimos cuáles son los tiempos que tiene digamos, es mucho más difícil por Zoom, dijo el ministro. La logística se complica, y yo creo que la logística con el fondo también se va a complicar, no solo por el Zoom, digamos, sino porque hay un montón de callos que el gobierno tiene que tocar y que no son para nada difíciles de gestionar políticamente. Entonces, el punto es, supongamos que nos tomamos, como fue el caso de la deuda, que es muy interesante de repasar, como fue el caso de la deuda. Ahora me voy a dedicar en un minuto a repasarlo, pero supongamos que como en el caso de la deuda, nos tomamos unos, no sé, 4 meses, 6 meses, el ministro dijo que probablemente para enero, febrero deberíamos esperar, no va a ser inmediato, pero para enero, febrero vamos a esperar alguna novedad. Bueno, si eso es así, mi pregunta es, ¿este esquema de pérdida de reservas continua aguanta eso? Porque si no aguanta, probablemente la devaluación deje de ser una potestad del gobierno. Quiero decir, el mercado le devalúa antes de que mientras el gobierno sigue pensando. O, dicho de otra manera, más fácil, más brutal probablemente, la brecha supera niveles récord, que fueron los del 100% que tuvimos hace un mes y medio. O alcanzamos un acuerdo antes, y si alcanzamos un acuerdo antes, entonces podemos tener una idea de plan, y a partir de esa idea de plan, podemos pensar en ajustar ciertos precios relativos, podemos ajustar, por ejemplo, el tipo de cambio, por ejemplo, las tarifas, por ejemplo, los combustibles, o digo, ciertos precios clave de la economía que ayudan a ordenar la parte macro. Y si eso es así, vamos a tener algunos temas de inflación. Y en el medio, agrego una cosa más, que es cómo pensar la dinámica de todo esto. Y ahí medio como que me sirve, digo por el factor político, el timing estoy pensando. Si uno fuese, acá hay algunas cosas que no sabemos, la mayoría de las cosas no sabemos cómo van a ser, pero hay algunas cosas que sí sabemos, que son como, a mí me gustó la idea esa de balizas que plantea Rodrigo, y es, bueno, tenemos algunas balizas. Por ejemplo, yo sé que en octubre del año que viene hay elecciones, y sé que en agosto tenemos también unas elecciones primarias. ¿Queremos llegar con el ajuste postergado ahí o queremos llegar con el ajuste más o menos resuelto y andando, digamos? Porque si eso es así, me conviene adelantar todos los costos. Políticamente lo que tiene sentido es devaluar ahora. Es más, devaluar ahora, estamos en una recesión tremenda, el pasaje a precios va a ser más lento, fíjate si podemos hacer algún plan, digamos, pero va a ser más lento, y a partir de eso, podemos pensar en cómo seguir. O posterguemos, vamos a terminar devaluando en una posición más lejana en el tiempo, vamos a terminar devaluando peor, sin reservas, y mucho más cerca de las elecciones, o sea, con un costo político mucho más alto. Entonces, en esa tensión estamos. Y yo decía, tiene sentido repasar cómo fue la agenda de la deuda. Yo voy a contar la historia sabiendo el final, por supuesto, esto no era fácil de anticipar desde el principio, aunque algunos lineamientos los fuimos diciendo, y es, ¿cómo fue lo de la deuda? Bueno, nosotros sostuvimos desde el minuto cero, incluso desde antes del minuto cero, de hecho lanzamos algunos fondos que tenían que ver con la idea de que Argentina no iba a defaultear, de que el default no era una opción, y a esos fondos les está yendo más o menos bien, a partir de que esa idea se materializó, estamos todavía en default, pero digo, fue un default breve y curado más o menos a tiempo, sin riesgos de litigiosidad, ni nada que se le parezca. Y lo que decíamos era Argentina, digamos, el default, si uno lo analiza sobre un papel sobre la mesa, es un plan que no tiene ningún sentido, no tiene racionalidad, crea más problemas de los que soluciona y no soluciona prácticamente ninguno.
Entonces, no va a ir a Argentina default. Y es más o menos lo que pasó. Bueno, muy bien, va a lograr un acuerdo. Se demoró bastante más el acuerdo por un montón de razones, algunas previsibles, otras imprevisibles, como fue el COVID, pero sobre todo logró un acuerdo que si uno lo mira desde hoy, ¿dónde lo logró? El gobierno arrancó diciendo, yo voy a pagar $34, y del otro lado dijeron, mirá, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Nosotros te pedimos 59. No, pero el fondo, pero el Papa, pero Stiglitz, pero Jeffrey Sachs, pero la Liga de Economistas, ok, todo lo que vos quieras. 8 meses más tarde, cerramos un acuerdo en 55. Entonces, el gobierno, a medida que pasó el tiempo, incorporó la ley de gravedad, que es, este es un problema, tiene cierta naturaleza, esta naturaleza es, no puedo defaultear, el default lo tengo que arreglar con quien tengo enfrente, y el que tengo enfrente viene con una propuesta en donde dice, me quito el 50% de valor presente, y de esa manera vos podés salir. No me pidas más porque no tiene sentido. Me parece que en términos macro, estamos frente a una película más o menos similar, que es, mirá, hay un desequilibrio, tenés una brecha de 70%, te estás quedando sin reservas. Cualquier mejora de esto va a significar que pierdas más dólares. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo que vamos a hacer es justamente sincerar antes, después, mejor, peor, más prolijo, con plan, sin plan, todo eso es lo que no sabemos, pero en alguna medida la inflación se va a acelerar, el tipo de cambio, o si quieren, arranco por el final, el tipo de cambio se va a acelerar, vamos a ver si con eso alcanza o tenemos que cambiar el régimen y desdoblarlo. En algún momento, si no alcanza con la aceleración, tal vez tengamos que dar un salto y después tengamos que ir a un cambio de régimen, no lo sé. Cuando eso suceda, por esos factores y por otros factores, por ejemplo el desborde monetario, va a tener sentido de que la inflación también se acelere, digamos. Incluso sin devaluación, la inflación ya se está acelerando ahora, que no se devalúa. Los últimos registros de alta frecuencia son 4% mensual en agosto. Entonces, digo, la economía en su conjunto va a ir hacia una aceleración de la nominalidad, para decirlo de manera difícil que no se entienda nada, que es una forma distinta de decir, vamos a un shock inflacionario, desde mi perspectiva, en donde los refugios contra inflación, entendidos por tipo de cambio o entendidos por inflación propiamente dicha, van a ser muy valorados. ¿Y cuáles son esos refugios? Bueno, si la inflación aumenta, a mí me gustaría tener bonos ajustados por inflación. Si la devaluación aumenta, me gustaría tener bonos que ajusten por devaluación. Por ejemplo, dólar link. Bueno, ahí tenemos la respuesta de qué hacer, digamos, con los excedentes que pueda llegar a tener cualquier inversor en Argentina, que es cubrirse con instrumentos ajustables por SER, cubrirse con instrumentos ajustables por tipo de cambio, en la variedad de tipo de cambio que a ustedes les parezca, sea contado con liqui, sea tipo de cambio oficial, o sea, por ejemplo, futuros, que son variantes de tipo de cambio oficial. Y eso en el mundo consultatio tiene dos nombres concretos, que es el activo renta, para cubrirse de inflación, el fondo se llama Deuda Argentina. Es un fondo que es el fondo estrella del año, viene rindiendo más de 105% en lo que va del año, o sea, se duplicó. Y después tenemos el fondo Renta Fija, que es un fondo que es como una especie de dólar link. Y digo una especie porque no es propiamente un dólar link, pero es lo que más se le puede parecer con la regulación que hoy permite la Argentina, que es un fondo que tiene cuota aparte en pesos, que compra activos en dólares, pero que lo puede hacer solo por un 25%, y por el 75% restante compra otros activos en pesos y compra futuros. Entonces hace un sintético de tipo de cambio, como se denomina en la jerga, que en definitiva termina teniendo ese mismo resultado. O sea, tenés un dólar link que va acompañando la devaluación. No de manera perfecta, pero sí de manera muy, muy parecida. Entonces, creo que el escenario que
por ahí terminé, o le di un final, es como un elige tu propia aventura acá, Rodri. Yo le di una a las preguntas que para mí son las centrales, las que vos planteaste. Yo creo que esto se va a acelerar, que, digamos, esta posibilidad de debatirse en la que hoy está el gobierno, con relativamente poca holgura, pero todavía con holgura, es algo que dentro de algún tiempo, no quiero arriesgar este timing ahí porque es una forma de errarle sistemáticamente, pero digo, en algún tiempo que no es muy lejano, va a dejar de ser una opción. Entonces, esto se va a manifestar bajo la forma de un aumento de la tasa de inflación y de un aumento de la devaluación. Los vehículos para cubrirse son estos. Simultáneamente, déjame hacer un último comentario respecto de posicionamiento, que es, bueno, este escenario, que la verdad es que no es un escenario color de rosa, ni algo que uno transmita con una sonrisa, digamos, tratamos de ponerle, edulcorarlo un poco para que no sea tan amargo, pero la verdad es que es un escenario muy duro, ¿sí? O sea, el antecedente que tenemos, que resultaría exagerado, pero es un antecedente, me parece relevante, es el Rodrigazo en su momento. Esto me parece que es de una magnitud bastante menor, no tiene la proporción que tuvo ese episodio, pero sí tiene las mismas características, que es un fogonazo inflacionario, digamos. Y lo que creo ahí es, digamos, podemos discutir el timing, podemos discutir los instrumentos, pero me parece que no podemos discutir un poco la salida. Esa es mi impresión. Y en ese contexto, la tasa de interés va a ser, medida en términos reales, muy fuertemente negativa. Muy fuertemente. Entonces, yo creo que para las compañías hay una posibilidad gigantesca de crear valor tomando deuda. Entonces, si las compañías pueden tomar deuda en el mercado, en los bancos, hay que ver qué características tiene, digamos, o a través de cheques que puedan ser descontados, cheques avalados que puedan ser descontados en una sociedad de garantía recíproca, la creación de valor que tiene desde el punto de vista financiero cualquier negocio hoy, o sea, hoy el gerente financiero de una economía, de una compañía estándar, aporta un valor increíblemente mayor a cualquier otro momento, que de por sí ya es importante, ¿no? Entonces, creo que vale la pena pensar, para todos los que están acá, que nos acompañan, que sé que están vinculados a compañías y que por ahí piensan con varios sombreros la dinámica macro de Argentina, desde el punto de vista de ser un inversor y también desde el punto de vista de ser un empresario, creo que tiene sentido alinearse alrededor de los interrogantes que planteaba Rodrigo, que son los interrogantes centrales, y después darle la salida que quieran, o darle la respuesta que quieran. Y acá, Rodrigo, te invito, por supuesto, a abrirlo a discusión. Pero yo creo que acá hay una enorme oportunidad en varios planos, digamos, si uno lee correctamente el escenario macro, que es en definitiva ese oráculo indescifrable al que nos enfrentamos sistemáticamente. Complemento lo que decís, José, con dos reflexiones finales. La primera es que el gobierno se va a jugar una bala de plata, a mi juicio. Esto no quiere decir que le vaya a salir, pero hay una opción de bajar la nominalidad. Digamos, lo que plantea José es así, o sea, en los próximos meses tenemos que esperar claramente mayor inflación, cierta aceleración del tipo de cambio. Yo personalmente creo que no va a haber un salto tipo shock de tipo de cambio, porque el gobierno entiende que con una pérdida de poder adquisitivo, si nosotros miramos la pérdida de salario este año, va a ser este año solo de 15 puntos. O sea, los salarios, sector registrado, que en definitiva es lo que te marca, ¿por qué va a caer el consumo 10 puntos? Porque el salario, el poder adquisitivo de la familia se va a desplomar. Y el grueso de la demanda en Argentina es salarios.
digamos, es básicamente masa salarial. Entonces, una aceleración inflacionaria hoy, o un salto inflacionario, lo que te está condenando es a la sociedad a un desplome mayor, aún mayor de la actividad económica, y probablemente indicadores de pobreza hoy. La pobreza está en el orden del 41%. Si vos generás un salto de tipo de cambio, claramente la pobreza pasa ya al orden del 50%. Entonces, digo, hay una restricción. ¿Por qué el Banco Central dice cerremos los $200 ahora? Porque yo no quiero mover el tipo de cambio y quiero que los dólares estén disponibles para las importaciones de bienes productivos y no para que el que lo compra y lo guarda en una caja de seguridad o lo vende al dólar blue. Pero nosotros sabemos las implicancias, que es que cerrar efectivamente te potencia el blue. Entonces lo que quiero decirles con esto es, el gobierno tiene una posibilidad que es, hay algo que se rompió, que es la inercia, cierta inercia inflacionaria. Hoy las paritarias, no hay paritarias por primera vez desde 2004, y el sector, los acuerdos de los mejores sectores hoy están cerrando acuerdos en torno al 25, con una inflación que se va a buscar en el 40. Entonces, si vos utilizás esto para generar acuerdos y para empezar a generar el convencimiento de que en 12 meses vos podés tener una inflación del 30%, podés circular ese filo de navaja que te lleva a que, después de que canjee la deuda, que es la esperanza del gobierno, el dólar blue o el contado con líquido, los dólares paralelos cedan un poco y que empieces a acomodar el cuerpo. Que el gobierno presente un presupuesto de ley lógico, que recorte, que haga un hachazo en las jubilaciones. Digo, hay un escenario que es el que se juega el gobierno, pero sin duda, digamos, lo que vemos es que hay un riesgo cierto de que la cosa, incluso nominalmente, no converja, o es decir, que no logres generar esa curva. Sin duda, desde el punto de vista de la actividad, hasta que la brecha no baje por debajo del 40-30%, la economía no arranca. No arranca estructuralmente, puede haber un rebote, pero no vamos a tener crecimiento. Y acá también hay que descartar los escenarios donde la Argentina rebota rápido al estilo 2002, 2003, que es lo que tenía el gobierno en la cabeza, porque no vamos a tener la soja en $600. Entonces, yo creo que, yendo, si se quiere, a lo político, el principal desafío del gobierno es cómo gestionar los costos de este ajuste. ¿Qué mochila le pongo a cada sector? ¿Cuán pesada es la mochila que le pongo a la clase media? ¿Cuán pesada es la mochila que le pongo a los jubilados? Bueno, y ahí entra la política. Entonces, está todo abierto. Cuando yo tengo que proyectar esto, está todo abierto porque eso se concentra en el presupuesto, en las señales que genera el presupuesto. Desde el punto de vista del planteo en la coyuntura, y más allá de esto, y de corto plazo, y pensando en el posicionamiento táctico de los recursos, es lo que dijo José. Digamos, hay pocas dudas de cómo cubrirse, ¿no? Sumo otra dimensión que nunca es agradable plantear, pero digo, también hay que pensar que una parte que yo tengo en mi casa, mi vida, mi casa en Bahía Blanca, mi casa en Montehermoso, tengo una masa importante de recursos expuestos al ciclo argentino. Si yo quiero cambiar mi matriz de riesgo, ya sea individual o a nivel de la empresa, tengo opciones a través del canal formal para sacar dólares al exterior,
para comprar dólares y dejarlos acá, para pensar inversiones en el mundo, porque lo cierto es que hoy Argentina ofrece un bono, pero también el mundo te ofrece muchísimas opciones que José puede detallar en forma muy clara, pero digo, Argentina no está solo hoy, todo lo contrario, en este marco de tanta incertidumbre, vos tenés otras alternativas en el mundo que te generan un posicionamiento lógico de las inversiones de mediano plazo y también te permiten bajar exposición ante un escenario donde las cosas pueden salir mal. Y esto también hay que pensarlo. ¿Qué pasa si Rodrigo, que dice que no debería haber una devaluación tipo shock, se equivoca y efectivamente se viene una devaluación tipo shock? ¿Existen herramientas de cobertura? Sí. ¿Son caras esas herramientas de cobertura? No. Entonces, también hay que meter en esta ecuación cómo balanceo los riesgos, ¿no? No sé si quieren ir haciendo preguntas, si no, por ahí podemos ir mostrando algunas cosas. José, ¿cómo les parece? José Matoso, ¿qué opinás? ¿Te imaginás que hay alguna pregunta o seguimos con la presentación? Hay varios, José, por eso. Como ustedes prefieran, tal vez si alguien quiere hacer alguna pregunta y hacemos un mínimo paréntesis entre la continuidad de la exposición. Bueno, por ahí si quiere alguno formular algo y si no, continuamos. Bueno, ahí activé los micrófonos si quieren hacer preguntas o hay dudas. Pueden, si quieren, también hacerlas a través del chat. Sí. Si alguien quiere saber cuánto va a valer el dólar el 31 de diciembre al mediodía, es este el momento de preguntarlo. Si no, calle para siempre. La primera pregunta la toma Rodrigo. Bueno, vamos con la presentación. José, no hay preguntas. Dale. Ahí te habilité para que compartas pantalla. Sí, sí, básicamente, a ver, básicamente lo que yo tenía acá es, pero la verdad no los quiero aburrir con demasiado detalle, más o menos lo delineé mientras estaba hablando. Y, perdón, ¿ustedes ahora están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Bien. Bueno, lo que hicimos nosotros acá fue un poco describir esto y me voy a detener en esta diapositiva, que lo que muestra es lo claro que puede ser conservador. A mí hay una frase que me gusta que la recuerdo de cuando era estudiante, que decía: el temor al error puede ser ya el error mismo, ¿no? Y eso creo que aplica muy bien al escenario macro en el que estamos. O sea, en general, sobre todo para las compañías, uno piensa, o el gerente financiero piensa: mira, yo tengo mi negocio es un negocio que, bueno, anda mejor o anda peor, lo que sea, y después la contrapartida de eso es cuál es la parte financiera. Entonces, las colocaciones financieras que yo hago las voy a hacer en un activo que no tenga riesgo, que sea de bajo riesgo, porque en realidad el riesgo que yo asumo lo asumo en mi negocio. Y eso quiere decir, en términos generales, en Argentina, invertir en la liquidez excedente en fondos que son tipo money market, los fondos que típicamente ofrecen los bancos, que incluso nosotros ofrecemos acá, que es esto que estamos mostrando. Perdón, José, justo hay una pregunta de Sebastián López Severino, de qué hacer con los pesos en las cuentas bancarias que se están desvalorizando, ¿no? Bien, es justo entonces es lo que estoy respondiendo ahora.
justo. Digo, típicamente uno va a invertir en fondos de bajo riesgo porque dice, bueno, mi negocio hoy no, digamos, tiene sus características y yo quiero tener este dinero disponible para cuando lo necesite. Y entonces va a los ahorro plus de este mundo, que son los money market, son los fondos T+1, también probablemente hayan escuchado alguna vez. Nosotros creemos que en el contexto de tasas que está, digo, son los fondos menos riesgosos. En este eje estamos midiendo el riesgo o la volatilidad, en este eje el retorno esperado, y si me permiten voy a ir con el retorno esperado a diciembre, que tiene 7% de riesgo y 33% de retorno, anualizado por supuesto, esta es la tasa de interés. Ahora, si nosotros decidimos asumir un poco más de riesgo, esto es, estar dispuesto a que algún día caiga y algún día suba, y que no sea solo una línea recta como es, o casi una línea recta como es el caso de la mayoría de los fondos, si nos estiramos un poquito, vamos a ir a fondos tipo el deuda que yo mencionaba antes, que son fondos que tienen bonos un poco más largos, ajustables por inflación, que a veces suben, a veces bajan, pero que de acá a fin de año deberían andar mucho mejor. ¿Por qué? Porque la inflación va a subir y van a captar eso. Entonces, y la tasa de interés BADLAR no va a subir como la inflación. Entonces yo en términos ajustados por inflación, con plazos fijos en el banco, voy a perder plata, simplemente. O sea, me voy a sentar a esperar, a ver cómo voy a perder poder adquisitivo. Si a mí me pagan 30% por el plazo fijo y la inflación es 50%, bueno, perdí 20 puntos, digamos. Sin riesgo, pero los perdí. En cambio, si hago una apuesta a un fondo que tenga activos ajustables por ser, puede ser que pierda también si las tasas de interés suben mucho, pero el margen es mucho menor. Porque el ajuste subyacente que está detrás de esos fondos es la inflación y la inflación se va a acelerar. Debería poder ganarle un plazo fijo, que es en definitiva la relación que hay entre este fondo deuda y este fondo ahorro plus, tal cual como nosotros lo estamos viendo. Este 64% que estamos mostrando acá en la pantalla es el retorno que nosotros esperamos anualizado de la segunda mitad del año. Y por último tenemos este otro, en realidad voy a nombrar dos más, esta renta fija, que es el fondo que yo les comenté antes, que te protege contra la devaluación, y que nosotros creemos que va a ser el que más recorrido tenga. Claro, es un fondo muchísimo más volátil, o sea, es un fondo que ustedes van a entrar y un día va a subir 1%, otro día va a caer 1%, cosa que jamás le va a pasar acá. Pero, insisto, yo creo que en el escenario macro que nosotros tenemos por delante, es un fondo que debería andar mucho mejor que cualquier otro. Si no, hay otro fondo que digamos, tanto el ahorro plus, que invierte como es un fondo de plazos fijos o de instrumentos muy cortos, el deuda, que es un fondo de activos ajustables por ser, o el renta fija, que es un fondo de dólar link, tienen un mandato puro. O sea, uno compra ese activo y sabe perfectamente, el portfolio manager tiene, o el administrador de ese fondo, tiene un mandato que es: vos de acá no te movés. ¿Y qué es de acá? Bueno, en el caso de deuda, invertí en activos ajustables por ser, en el caso de renta fija, invertí en activos dólar link o vinculados al dólar, y no me mezcles los tantos porque acá esta es tu obligación y esto es a lo que tenemos que responder. En el caso del balance, no tiene esa característica. La característica que tiene es, mirá, el balance refleja lo que nosotros pensamos. O sea, si nosotros creemos que los pesos están baratos, vamos a comprar pesos. Si creemos que los pesos están caros, vamos a vender pesos. Y así. Entonces es un fondo que tiene mucha más libertad de movimiento, más discrecionalidad, y refleja fundamentalmente la visión de la mesa, que es la que yo estoy transmitiendo en este momento. Es un fondo que está en el medio porque tiene pesos y dólares, y nosotros proyectamos que tenga, con un riesgo bastante menor, un retorno de 60% anualizado en la segunda mitad del año. Esas son las alternativas de fondos. Podemos hablar de miles de otras alternativas, pero estoy seguro, digo, locales, internacionales, Rodrigo las mencionó, pero creo que nos desviaría
muchísimo del foco. Y ahí, a propósito, para quienes les interesa, los invito, acabamos de inaugurar un canal que es un canal de Spotify, en donde charlamos de estas cosas con el equipo de inversiones, y ahí Emiliano seguramente les va a poder facilitar el link, pero lo pueden buscar en Spotify, el canal de Consultatio. Acabamos decía, grabar el primer episodio, y que es cómo invertir en el mundo hoy afuera, digamos, reflexiones sobre la performance de acciones en un mundo de tasa cero, cómo armar un portafolio en un mundo de tasa cero. Lo grabamos el lunes. Bueno, producimos un montón de reportes también, de material de los fondos y material sobre esto que yo estoy diciendo, además lo escribimos. En general tratamos de escuchar bastante a los que saben, como Rodrigo, que nos cuenten cómo viene la película para adelante, o cómo la ven. Y bueno, con eso también nos nutrimos, y también está disponible, digamos, de nuestro lado. Así que yo creo que, para no hacerla eterna, Rodri, yo de mi parte creo que acá están planteadas por lo menos las principales alternativas, y en todo caso, si hay alguna otra consulta, con gusto la podemos atender de manera individual Sí. José, ahí hay algunas preguntas de Alicia, por ejemplo, que no las vi yo, plantea... perdón. Sí. Sí, sí, Perdón, que yo sí, estoy se en... las voy transmitiendo y ustedes van viendo las respuestas. Alicia Bien, dice, ¿hay Sí. mecanismos de financiación previstos para pymes en los próximos meses? Mirá, yo lo que creo es que hoy ya, dependiendo del tamaño de la pyme y demás, hoy hay mecanismos de mercado que se pueden utilizar. ¿Sí? El descuento de cheques avalados por una sociedad, sociedad de garantía recíproca y comercializado en la bolsa puede ser un mecanismo. Obviamente está el financiamiento bancario, que ustedes ya lo conocen. La idea era traer otras herramientas que no son tan conocidas. Si la empresa, digamos, tiene un tamaño importante, se pueden emitir ONs, que son obligaciones negociables, u otro tipo de financiamiento. La contracara de ese elevado excedente de pesos que planteábamos en el inicio es la posibilidad que haya de colocar esos instrumentos, porque hoy competís digamos, en términos proporcionales con pocas empresas. Hay mucha más demanda que oferta. Así que yo diría que hoy existen mecanismos. El ministro de Producción, Culfas, señaló en un par de entrevistas que están pensando en nuevos mecanismos o nuevas líneas de financiamiento. Hay que ver cómo se implementan más adelante. Yo creo que es parte del ADN de este gobierno, ¿no? Generar instrumentos para el financiamiento de pymes y demás. Yo creo que van a haber nueva oferta de créditos. Bien. Josué además pregunta, ¿sería este un buen momento para generar un emprendimiento? José, ¿querés responder la voz? Sí, por supuesto. Siempre es un buen momento para emprender. Hablemos del emprendimiento, pero siempre es un buen momento para tener una idea y llevarla adelante. Bien. Por otro lado, Mariano, viejo compañero de rugby también. En este contexto complejo en términos de acceso al financiamiento, ¿cómo se imaginan que deberían ser las mejores opciones para inversiones en proyectos con orientación exportadora? Bueno, yo creo que hay sectores que, digamos, a ver, claramente vayamos de la política económica, de la macro a la micro. El gobierno entiende que hay una necesidad fundamental de generar dólares. Por lo que decía José, lo plantean todos los ministros, Todesca, la prioridad uno del gobierno es acumular dólares. ¿Sí? Ahora, eh, después surge una duda, hay proyectos que
que está pasando, vinculados a economía del conocimiento, a servicios, que hoy se están radicando en el exterior, porque hay una brecha ridícula del 80%. Entonces nadie está dispuesto a cobrar por una exportación 75 dólares, si puede, 75 pesos, si puede o cree que puede cobrar. Entonces esto es una gran restricción. Ahora, yo creo que los proyectos de financiamiento para las exportaciones van a ser prioritarios por parte del gobierno, ¿no? Y ahí hay varios vectores: vaca muerta, y la industria de oil and gas, obviamente también la agroindustria, digo, son sectores que generan dólares y que tienen mucha competitividad y donde hay ventajas y hay oportunidades. ¿Cómo se financian esos proyectos? Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses es más oferta de financiamiento para esos proyectos en forma puntual. No sé, José, si se te ocurre alguna otra arista. No, creo que son esas las principales. Vamos, ahí no hay mucho más no tengo mucho más para agregar. Muy bien. Jonathan dice, tengo una duda. ¿Es probable que el FMI pida superávit fiscal primario en las negociaciones, dado el historial negativo de la Argentina respecto durante los últimos 80 años? ¿Uno puede razonablemente dudar de que la Argentina lo alcance? Ni hablar de los incentivos económicos negativos del ciclo político, gasto aumenta cerca de las elecciones. Teniendo esto en cuenta, uno puede dudar de la sostenibilidad de la deuda argentina. ¿Estas perspectivas negativas no afectan negativamente la evaluación de los bonos soberanos? Incluso ahora que se cerró la negociación con los fondos extranjeros, la dificultad de alcanzar superávit fiscal primario, ¿no es una espada de Damocles permanente en la evaluación de cualquier inversión de bonos soberanos? Sin duda. Acuerdo con cada una de las cosas que se dicen ahí en el... perdón, Rodrigo, no sé si vos tenías ahí... No, plantea vos y después la última tomo la pregunta. Yo creo que sí, que es cierto, pero que eso, como todas las cosas, tiene un precio. Quiero decir, si vos tuvieses bonos que valen 100 dólares en Argentina y pensás eso, ¿los comprás o no los comprás? Muy bien. Si valen 50, ¿pensás lo mismo o no? Y si valen 25, ¿pensás lo mismo o no? Lo que quiero decir es que eso es un escenario y por eso la deuda argentina rinde 12% en dólares y la deuda uruguaya rinde 2,5%. Y la deuda americana rinde 0. Este es un poco lo que está reflejado en precio. La pregunta es si lo que está reflejado en el precio es todo, hace falta más, hay que pedirle un descuento mayor o no. De hecho, si me preguntás ahora con respecto a los títulos públicos, yo estoy positivo, digamos, a 50 dólares me parecen atractivos, por esto mismo que te decía recién. Yo creo que Argentina, habiendo reestructurado dentro de 20 minutos, porque todavía no reestructuró, bueno, por lo menos tenemos 2 o 3 años en donde no va a haber defaults. Eso es perfectamente consistente con una tasa de interés de por lo menos 10%. Si eso es así, comprimimos del 12 al 10 y los bonos que tienen 10 años subieron 15 a 20% en dólares. Esta es un poco la visión, digamos. Podemos profundizarla, por supuesto, y no es igual para todos, pero que el futuro es difícil, no queda ninguna duda. Que hay un montón de desafíos, no queda ninguna duda. Digamos, que va a costar mucho encauzar esto, sí, pero que en este tipo de crisis es en donde más dinero se hace, tampoco tengo ninguna duda. Es una historia. De hecho, cuando estábamos más convencidos de todo esto fue en diciembre de 2017. Los bonos argentinos rendían 4 y valían 120. Bueno, muy bien, desde ahí la historia es conocida. Bueno, a 25 la historia es otra, ¿no? A 50, sí. La historia es otra.
Sí, solo para agregar un comentario respecto al Fondo Monetario. El Fondo Monetario me va a pedir superávit fiscal o primario, pero no hoy. Nadie puede pensar en su sano juicio que Argentina de un nivel de 8 puntos de déficit pueda ir a un superávit. Así que esto va a ser algo mucho más mediato. José, te liberamos. Sé que tenés una obligación, así que gracias por este tiempo. Yo me quedo charlando Bueno, sí, perdón, tengo que tengo que ir a buscar a mis chicos, pero bueno, un placer como siempre participar de este evento. José, muchas gracias por hospedarlo y Rodrigo, un placer compartir acá el panel con vos. Eh, bueno, quedo a disposición, Emiliano, abrazo grande, cualquier duda que entiendan que les pueda ayudar, encantadísimo. Grande, Gracias. muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Así que no, lo que decía es que el Fondo Monetario hoy no te va a pedir esa exigencia, te va a pedir un programa consistente, te va a pedir que le digas cómo vas a acumular reservas para pagar eventualmente, y te va a pedir un déficit lógico entre 4 o 5 puntos y que lo vayas digamos, achicando en el tiempo. Hoy no te va a pedir superávit. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Pueden, si quieren, o habilitar el micrófono o escribirla en el chat. Ahí tenemos una para Jonathan. Dice, ¿cómo se financiaría el déficit de los próximos años? ¿Emisión de bonos? No, lo que nosotros hablamos con economía y lo que nos plantean es que están tratando de pensar en un esquema donde una parte se financia, claramente emisión de bonos al estilo la gestión anterior no se va a poder hacer porque, digamos, Argentina, hasta que reconstruya los puentes con la comunidad financiera internacional, va a pasar bastante tiempo. Entonces, lo que sí hay que pensar es en un mix. Argentina puede financiar 4 puntos y medio, recurriendo a un punto de colocación en bancos locales o sistema financiero local, un punto de emisión digamos, monetaria. No es necesario pasar a un esquema de cero emisión. Una parte va a ser mediante mayor presión fiscal a determinados sectores, que obviamente hace ruido, pero va a pasar. Y otra parte puede venir por organismos multilaterales. Ahí serían los 4 puntos de déficit que se podría financiar el año que viene. Si vamos a un presupuesto de 6 puntos de déficit, ya estamos hablando de otro nivel de desequilibrio, y ahí estaría claramente mucho más preocupado. Bien. No sé si existe alguna otra pregunta, alguna otra duda. De cualquier manera, Rodrigo y Romina, a ver qué te parece. Cualquier cosa que surja, alguna otra duda en algún momento, si a vos te parece, la canalizamos a través de nuestra página web o de nuestro mail y te la reenviamos para poder Sí, evacuar. sí, lo ideal es que hablen con Emiliano Bien. Portela, que es nuestro canal. Digamos, a él le pueden pasar todas las consultas. Él está en Bahía Blanca y esto es precisamente una de las ventajas con la que pensamos trabajar, ¿no? O sea, que haya una pata local atendiendo las necesidades, las problemáticas, ir pensando. No es que, digamos, esto es un proceso donde nosotros los invitamos a que sumen herramientas. No quiere decir que las vayan a sumar de un día para el otro,
que ya existan necesidades, pero que se vayan interiorizando, que vayan sumando estos elementos, porque estamos en un contexto que es, como todos sabemos, muy, muy complejo, y cualquier elemento que se puede sumar para mejorar la ecuación económica, para mejorar la ecuación financiera, al final de la historia es lo que puede hacer la diferencia. Perfecto. Perfecto. Entonces, José, ahí sumando a lo que dice Rodrigo, vamos a aprovechar, digamos, el contacto con la corporación. Seguramente mañana o en lo que resta de la semana les voy a estar enviando información para que ustedes puedan compartir, digamos, con todos los que hoy asistieron a la charla, como también aquellos que por ahí no pudieron asistir, para que estén un poco informados sobre la charla que tuvimos hoy y sobre todo las distintas alternativas que nosotros les podemos ofrecer desde acá. perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, José. no, gracias a ustedes. Como les decía, para nosotros la participación de expertos como ustedes en las distintas aristas que hacen a la función de las pymes es casi crucial. Creo que sigue siendo hiper importante para nosotros lo que estaban diciendo recién ustedes, la posibilidad de contar y de incorporar elementos, herramientas, siempre dentro de una planificación, que es lo que ustedes más o menos estaban clarificándonos, ¿no? Por eso, bueno, les volvemos a agradecer a ustedes esta charla y este panorama que nos dan de alternativas y de opciones que podemos asumir de aquí en adelante. Y además les quiero agradecer en nombre de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios a todos por la participación, porque siempre digo lo mismo, pero sin la participación de todos ustedes, todo este plan y este ciclo de acciones no sería posible. Con lo cual, desde ya a todos muchísimas gracias y bueno, seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias. Buena semana. Igualmente para todos. Gracias. Gracias. Adiós.